Buenas noches, chicos. Vamos a comenzar entonces con la parte práctica. Sí están viendo la proyección, ¿cierto? ¿Me ven? Sí, doctora. Ya, Sí, gracias. doctora. Vamos a comenzar. No hay nadie así. Vamos a comenzar entonces. Habíamos visto que el testículo iba a estar recubierto por un tejido conectivo denso, ¿no? Este es la túnica albugínea. La túnica albugínea, dijimos que, bueno, en la parte posterior, que es esta, tiene un engrosamiento donde está la red de testis y de donde van a salir los tabiques para dividirla al testículo en compartimentos, ¿no? Esa parte posterior se llama mediastino testicular. Y cada uno de estos compartimentos en los cuales va a dividir se va a llamar lóbulos o lobulillos testiculares. Dentro de estos lóbulos o lobulillos testiculares están los túbulos seminíferos. Y como ven, van a llegar a través de unos túbulos, que son túbulos cortos, o rectos, perdón, túbulos rectos, hacia esta red, que es la red testicular o red de testis. Ahora, para salir desde el testículo, ya para los conductos extratesticulares tenemos que de la red de testis salen conductos eferentes hacia la cabeza del epidídimo y hacia el epidídimo cuerpo y cola, para luego salir como conducto deferente hacia la uretra prostática, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el parénquima testicular, toda esta parte que estoy señalando, que es más rosa, rodeando el parénquima, es la túnica albugínea. Justo en esta parte posterior se engrosa, ese es el mediastino testicular, ¿sí? Estos espacios huecos, vacíos, son los tabiques que está proyectando. Y cada uno de estos van a ser lóbulos o lobulillos testiculares, que son los compartimentos. Dentro de esos lobulillos vamos a encontrar 4 túbulos seminíferos. 1 a 4, que se encuentran rodeados, envueltos entre sí, y son los que van a estar conformados por la lámina propia que vimos en la parte teórica junto a el epitelio seminífero. Tenemos aquí una imagen, entonces, miren el grosor de este tejido conectivo denso, que es la túnica albugínea, que está rodeando a esta parte del testículo, ¿no? Afuera, en una capa más delgada, tenemos la túnica vaginal, y esto corresponde a túbulos seminíferos. Por fuera tenemos músculo liso. Debajo de la túnica albugínea habíamos dicho que había una túnica que era tejido conectivo más laxo y muy vascularizado. Esa es la túnica vascular. Aquí estamos viendo, por ejemplo, túbulos seminíferos. Entre los túbulos seminíferos van a haber espacios. Esos espacios son los espacios intertubulares o espacios intersticiales, que son estos, ¿no? Donde íbamos a encontrar a las células de Leydig. Pero regresamos al túbulo seminífero. Como ven, tiene alrededor una línea un poco más rosa. En esa línea un poco más rosa tenemos unos núcleos pequeños, densos, alargados. Esa parte es la lámina propia del túbulo seminífero y esas células son células mioides contráctiles. La otra parte del túbulo seminífero es esto, el epitelio seminífero o epitelio germinativo. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ya conocen este concepto, que cada lóbulo o lobulillo testicular va a tener 4 túbulos seminíferos. Miren aquí, esto es la lámina propia y esto es el epitelio germinativo o seminífero. Aquí pueden ver las células mioides contráctiles. Y dentro del epitelio germinativo o epitelio seminífero van a encontrar células de Sertoli y la mayoría son células espermatógenas en diferentes estadios. Toda esta espermatogénesis iba a llevar más o menos 4 ciclos.
y cada ciclo duraba aproximadamente 16 días, ¿no? Tenemos entonces las células de Sertoli. Iban a ser unas células cilíndricas bajas, sus núcleos más o menos ovales, claros, con nucleolo de posición central, ¿sí? No se encuentran en la base, sino en la segunda fila. Van a ser células de soporte que iban a dividir en un compartimento basal y en un compartimento adluminal. En ese compartimento basal vamos a tener a las espermatogonias, que eran las primeras. Células más o menos de núcleo redondo, núcleos más oscuros, ubicadas en la base. Espermatocitos primarios, más o menos los encontramos a la mitad del epitelio. Son las células más grandes. Como ven, sus núcleos son más oscuros y son más vesiculosos, como si tuvieran burbujas. Espermatocito secundario, no lo vamos a poder ver porque su tiempo de vida es muy corto. Espermátide, hacia la parte de la luz, hacia la parte más superior del epitelio. Como ven, son células pequeñas, núcleos pequeños, citoplasma pequeño. Núcleos densos, citoplasma también denso, eosinofílico, ¿sí? Y también podemos ver espermatozoides que en esta imagen no lo estamos apreciando. Túbulo germinal, lámina propia del túbulo seminífero, epitelio seminífero o epitelio germinativo. Por ejemplo, espermatogonia, espermatocitos primarios, espermátide, Sertoli, ¿sí? Sertoli porque sus núcleos son más claros y tienen un núcleo central y están más o menos en la segunda fila. Intersticiales, Leydig. Aquí estamos viendo todas las células que les he estado mencionando. Noten la lámina propia del túbulo seminífero. Miren sus células mioides, núcleos aplanados, células mioides contráctiles. En el epitelio, la célula de Sertoli con ese núcleo prominente, el núcleo en general más claro. Miren a las espermatogonias que están en la base, núcleo redondo, los espermatocitos, núcleos más grandes vesiculares y las espermátides más pequeñas y densas. Células de Leydig, células más grandes, poligonales, poliédricas, como quieran llamarlas, intersticiales porque están en el espacio entre dos túbulos, y más eosinofílicas, ¿no? Este concepto ya lo saben, ya lo hemos visto en la parte teórica, cómo los túbulos seminíferos comunican con el epidídimo por 10 a 20 conductos eferentes, la pared del túbulo que está conformado por este epitelio germinativo seminífero y que descansan sobre la lámina basal que contiene mioides contráctiles. Células de Sertoli, no se olviden, núcleos ovales, claros con nucleolo prominente central, ¿sí? Más o menos en la segunda fila. Tienen unos cristales que no se pueden apreciar acá, de Charcot-Böttcher. Dividen al compartimento en una parte basal, donde están las espermatogonias, y en una parte adluminal, donde están el resto de células de la espermatogénesis. Miren acá, las células contráctiles que están en la parte de la lámina propia, células aplanadas, núcleos fusos celulares, y las células de la espermatogénesis, espermatogonias, espermatocitos primarios y espermátides. Las células de Sertoli, no se olviden, núcleos ovales, nucleolo prominente, núcleos claros. La configuración de las células de Sertoli, ¿sí? Como les había dicho, dividen en un compartimento basal y en un compartimento adluminal, que es todo lo demás, ¿no? Todas estas están en el adluminal y esta está en el compartimento basal. Las funciones de las células de Sertoli: mecánica, sostén, protección, nutrición, fagocítica y liberación de espermatozoides maduros. Células de Leydig en el intersticio, células poliédricas, poligonales, citoplasma amplio, por tanto, citoplasma más eosinofílico. ¿Sí? Contienen cristales, que son los cristales de Reinke.
Se inactivan, como ya les había dicho, a los 5 meses de vida fetal y se reactivan recién en la adolescencia. Pueden ser binucleadas, como en esta imagen, la flecha que está señalando los cristales de Renke, que son glucoproteínas cristalizadas. Túbulos rectos. Habíamos dicho que los túbulos seminíferos para llegar a la red de testis deben utilizar unos pequeños túbulos que son los tubos rectos que están señalados con las flechas amarillas. Estos túbulos rectos tenían una transición de epitelio, ¿no? Aquí tenemos túbulos seminíferos, ¿sí? Túbulos rectos, red de testis, membrana timpánica, vasos sanguíneos. Entonces, de aquí a aquí había una transición que luego se volvía brusca. En el túbulo seminífero, que está más hacia la derecha, habíamos visto un epitelio seminífero, con alguna Sertoli y con mayoría de cantidad de células de la espermatogénesis, ¿no? En la primera mitad de este túbulo recto, más cantidad de células de Sertoli, y hacia la segunda mitad, epitelio cúbico simple. Y en la red de testis, epitelio cúbico simple. Aquí tenemos ese tejido conectivo denso, que es el que resalta más de rosa, es el mediastino testicular. Como ven, la red de testis es como un laberinto. Tenemos los túbulos seminíferos que se ven más claros por la cantidad de que representa el grosor del epitelio, y los túbulos rectos que están en medio de estas dos estructuras, ¿no? Túbulos rectos, red de testis en medio del tejido conectivo denso que representa el mediastino testicular. Para esta parte, túbulos seminíferos. Miren el epitelio del túbulo recto, no es un epitelio netamente cúbico en su totalidad, cúbico simple, sino que por partes es un poco más alto debido a las células de Sertoli que contiene. Entonces, recubierto en su primera mitad por células de Sertoli y en la segunda por epitelio cúbico o cuboideo simple. Llevan los espermatozoides del túbulo seminífero hacia la red de testis. Y estas células, ¿sí?, del túbulo recto iban a contener algunas microvellosidades un poco regordetas, ¿no? Red de testis, red testicular, red de Haller es un laberinto de conductos. El epitelio aquí es netamente epitelio cúbico simple y se encuentran ubicadas dentro del mediastino testicular, que es todo ese tejido conectivo que se encuentra alrededor. Aquí tenemos otras imágenes de la red de testis y vamos a acercarnos a ver su epitelio. Epitelio cúbico simple. Las microvellosidades que presentan las células son un poco más cortas y delgadas. El tejido que acompaña el estroma debajo de ese epitelio es un tejido conectivo denso. No tenemos todavía fibras musculares, son simplemente tejido fibroconectivo. Hacia esta parte, que son los conductos eferentes que iban a salir, que ya representan la parte extratesticular, porque representan la salida del testículo hacia la cabeza del epidídimo, ¿sí? Estos conductos eferentes son aproximadamente de 10 a 20 y se van a enrollar múltiples veces. Tenemos hacia la mano derecha el parénquima testicular con los túbulos seminíferos. En medio tenemos conductos eferentes y cómo estos llegan a esta porción que es el epidídimo, netamente la cabeza. Aquí tenemos una imagen. Habíamos dicho que estos conductos eferentes se agrupan, se enrollan y van a formar unas estructuras cónicas, que son las que ven en pantalla, los conos eferentes, que se encontraban en la base de la cabeza del epidídimo, ¿sí? ¿Por qué era importante estos conductos? Porque representaban la primera parte de la vía espermática donde encontrábamos músculo liso alrededor de los conductos. Nos vamos acercando un poco más y miren cómo este epitelio que reviste los conductillos eferentes es un epitelio diferente al que hemos estado viendo. Es un epitelio, habíamos dicho, festoneado, ¿no? Festoneado. Y esto era porque tenía células cúbicas, que son más bajas,
y células cilíndricas que son más altas. De este modo, ¿sí? Festoneado. Alrededor, tejido fibroconectivo y músculo liso. Miren el epitelio. Cilíndrico pseudoestratificado por partes, cilíndrico simple por otras, con células cúbicas bajas y células cilíndricas altas. Las altas, sobre todo, son las que tienen cilios en su parte apical. Alrededor, miren el tejido conectivo con algunas células musculares lisas señaladas por las flechas, ¿no? Y en otra parte, tejido netamente fibroconectivo con fibroblastos. Este es el cambio del epitelio que vamos a tener, de un epitelio festoneado, que es del conducto deferente por células bajas y altas, y a la derecha del epitelio de los conductos del epidídimo, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, donde vamos a encontrar células basales, habíamos dicho, y células cilíndricas con los estereocilios. Aquí tienen el epidídimo, cabeza, cuerpo, ¿sí? Y más abajo cola. En la primera porción, que es la cabeza, los conos eferentes con los conductillos eferentes. Y en el resto vamos a tener los conductos del epidídimo, que son estos de acá, ¿no? Donde ya cambió ese epitelio festoneado a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Vamos a acercarnos y vemos los conductos del epidídimo. Vemos los estereocilios que están en la parte de la luz de las células, ¿sí? Que son esa especie de pelos o proyecciones que tienen las células en su parte más superficial. Y alrededor tejido fibroconectivo con algunos fibras de músculo liso, ¿no? Aquí estamos viendo las células basales y principales. Basales, recuerden, núcleos redondos, citoplasma pequeño, ubicado en la base, son más oscuras. Células principales, células cilíndricas, por tanto, núcleos ovales. Estos núcleos pueden tener 1 o 2 nucleolos, son un poco más claros y tienen proyectado hacia la luz los estereocilios. Aquí también pueden ver un poco más de cerca ese epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Células basales, células principales, sus estereocilios. También dentro de este epitelio pueden contener estos linfocitos intraepiteliales o llamadas también células del halo. Como todo linfocito, sus núcleos son bastante pequeños, muy oscuros y un halo claro alrededor de este, ¿sí? En el tejido estromal o entre estos conductos va a estar tejido conjuntivo, que es la capa adventicia, donde tiene fibras musculares. Estas fibras musculares, conforme se acerca más hacia la cola, se van a hacer un poco más anchas, van a estar conformando hasta 3 capas. Conducto deferente. Habíamos dicho que el cordón espermático tenía arteria, vena y conducto deferente. Que el conducto deferente iba a ser el encargado de llevar los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra prostática. Aquí tenemos una imagen donde están viendo el cordón espermático. Pared pequeña, ¿sí? Venas. Pared más gruesa, arteria. Conducto deferente. Como ven, el conducto deferente tiene un grosor bastante llamativo. Se considera un tubo muscular, ¿sí? Que va a estar compuesto, más o menos aquí ven el cambio, aquí también, por 3 capas musculares que son longitudinal externa, circular media y la más rosa longitudinal interna. Y la que está de morado adentro es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Aquí se nota un poco mejor, ¿sí? Las capas musculares, ¿sí? Longitudinal externa e interna y circular media. Y el epitelio en la parte central. Aquí pueden ver de cerca ese epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Por tanto, también tienen células basales y células cilíndricas. Debajo del epitelio, en la parte subepitelial, es tejido conectivo laxo, que es la lámina propia. Debajo tienen la longitudinal interna.
Y acá al lado tienen la circular media y la longitudinal externa. Los núcleos que están observando, por tanto, en esa zona son leiomiocitos, fibras musculares lisas, en corte longitudinal y corte transversal. Dentro de las glándulas sexuales habíamos dicho que eran 5, 2 vesículas seminales, una próstata y 2 glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Las vesículas seminales, como ven, tienen esta forma como de alas, con un cuerpo y cola en la parte posterior de la próstata. Eran evagenaciones de los conductos deferentes. La mucosa forma pliegues finos que se van a ramificar y le van a dar un aspecto un poco pseudopapilar, ¿no? Tenemos una capa interna, que era epitelio y lámina propia, una capa media, que era circular interna, longitudinal externa, y una capa externa, que es la adventicia, tejido conectivo rico en fibras elásticas. Y era la glándula encargada de secretar un líquido viscoso amarillento rico en fructuosa en un 70%. Aquí estamos viendo entonces el epitelio que recubre a los túbulos secretores de las vesículas seminales, ¿no? Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, que va a tener esas proyecciones un poco de tipo papilar. Alrededor de él va a tener este tejido que es muscular, circular interno, longitudinal externo, como ven en esta lámina, ¿no? 3 capas, una interna que es la mucosa, una media que es la muscular y una externa que es la adventicia. Y la capa más muscular, más o menos a esta zona, tiene una circular interna y una longitudinal externa. Vemos un poco más de cerca el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, que es también llamado epitelio secretor, y las capas musculares para este caso, circular interna, longitudinal externa, los núcleos de los leiomiocitos cortados, ¿no? El conducto eyaculador se considera que está revestido por un epitelio cilíndrico simple, principalmente, que carece también de túnica muscular, al menos solo se puede detectar en su primera porción, ¿no? Y lo veíamos como en esta imagen. El rojo era el estroma, el azul algunas fibras musculares lisas y el negro el epitelio. Epitelio, hemos dicho, principalmente cilíndrico simple. La próstata. La próstata tenía 4 zonas: periférica, central, transición y periuretral, ¿no? La periférica era la mayor con el 70% y donde estaba el cáncer principalmente. La central el 25%, la de transición principalmente HBP, que también podía afectar en sus etapas más avanzadas a la zona periuretral. Es una glándula túbulo-alveolar, ¿sí? Aquí las glándulas son alveolos, tienen una estructura alveolar con una capa de doble epitelio, prácticamente habíamos dicho, una basal y otra que es más de tipo secretora, ¿no? Que puede tener esa mucosa plegada y formar pseudopapilas. Y dentro encontrábamos a cuerpos amiláceos, que son los que están viendo aquí, ¿no? De rosa, circulares, que son como una capa concéntrica de cebollas eosinofílica y que representaban glucoproteínas calcificadas, ¿no? Aquí tenemos de cerca el epitelio mucosecretor de la glándula prostática y un cuerpo amiláceo, ¿no? Alrededor un estroma que es netamente fibromuscular, fibroconectivo, y lo más rosa son fibras musculares lisas. Aquí tenemos señalado en esta doble capa de epitelio de la glándula prostática células basales redondas, oscuras en la base, células secretoras un poco más cilíndricas bajas, núcleos claros y hacia la luz. Glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper que se encuentran en la base del pene. Habíamos dicho que eran las encargadas de secretar la primera secreción, ¿no? Valga la redundancia, después de una eyaculación, ¿no? Perdón, después de la erección y justo antes de la eyaculación. Está revestido por un epitelio cúbico simple acilíndrico y, como ven, tiene un aspecto mucosecretor. Núcleos basales pequeños, densos,
con el citoplasma bastante amplio, alto, como si tuviera un moco. El pene que es el órgano de la copulación, ya hemos visto sus funciones en la parte teórica y dijimos que tenía estas 3 columnas eréctiles, ¿no? Que van a ser los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. El esponjoso en la parte ventral o anterior y los cavernosos en la parte dorsal o posterior. Dentro del esponjoso, que también es conocido como cuerpo cavernoso uretral, es justamente porque ahí vamos a encontrar a la uretra, ¿no? A la uretra prostática. A la uretra peniana, perdón, en este caso. Aquí tenemos una imagen entonces en la parte anterior el cuerpo esponjoso y en la parte posterior los cuerpos cavernosos. Todas estas 3 columnas contráctiles recubiertas por una túnica albugínea que es tejido conectivo denso. Y a su vez todo esto recubierto por fascias, fascia y piel. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, del cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso, para recordar que el cuerpo cavernoso tenía más contenido de fibras musculares que le van a dar ese aspecto más trabecular y característico de agujeros, por eso el nombre, y el cuerpo esponjoso, y estaba también muy vascularizado, y el cuerpo esponjoso que tiene más tejido fibroconectivo, ¿no?, y el epitelio cilíndrico certificado de la uretra. Aquí estamos viendo el cuerpo esponjoso con algunas venas, vasos de paredes delgadas. El cuerpo esponjoso en otro de los cortes, con algunas fibras musculares lisas también señaladas. Cuerpo cavernoso, la parte más eosinofílica, túnica albugínea, y esto netamente cuerpo cavernoso, con más fibras musculares, como en este caso, ¿no? Algunos vasos, paredes gruesas, sobre todo como arteria profunda, y el resto del parénquima, la parte más rosa eosinofílica, son fibras musculares lisas. Vemos que el contenido de tejido fibroconectivo es menor que en el caso anterior del cuerpo esponjoso, ¿no? Vemos un poco más de cerca las fibras musculares lisas con las características que ya conocemos, que son células fusocelulares con un solo núcleo de posición central, ¿no? Incluso estamos viendo el corte de un nervio periférico en esta imagen. Y en esta parte de la uretra peniana podemos encontrar algunas glándulas mucosas que son las glándulas del Littré. Con eso terminamos, chicos, la revisión de láminas o de imágenes para esta clase. ¿Alguna pregunta? No, profesora, ninguna pregunta. Ya, chicos. Pónganse en contacto entre sus grupos para que puedan ir avanzando las láminas de esta clase que corresponden al siguiente atlas, ¿no? Que está contenido en su guía de práctica. Ya igual voy a estar colgando la tarea en esos próximos días hacia la siguiente semana. ¿Sí? No olviden colgar su tarea y ponerse las pilas porque ya queda pocas clases hasta su examen. Buenas noches, chicos. Hasta luego. Buenas noches, profesora. Luego, doctora Diana.